Muy buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Saludamos también a los amigos, hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube para ver esta enseñanza. Hoy queremos hablar un poco de la vida como un viaje. ¿Sí? La vida en la tierra es realmente muy corta. ¿Sí? Es realmente muy corta. Estamos aquí de paso. Pedro dice que él es como neblina. ¿Ha salido cuando hay neblina? Salió a las 7 de la mañana, todos salieron neblina. A las 7 o 8 de la mañana ya no hay nada. ¿Sí? ¿Qué pasó? La neblina, ese que así es la vida de nosotros en esta tierra. Comparado con la eternidad. O sea que la eternidad es la verdadera vida. Y aquí en la tierra es solamente, como dice por ahí un salmista, la vida es un ratito. ¿Sí? Entonces, queremos mirar un poco la vida como un viaje, con un título. ¿Cómo dice el título? Que tengas un buen viaje. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos un buen viaje. Y cuando alguno trabajó en una empresa y le dieron viáticos para que fuera a hacer alguna misión, ¿sí? Entonces le daban a uno lo suficiente para que pudiera ir y regresar y tener un buen viaje. Yo creo que Dios es generoso y que nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, dice la palabra. En tercera de Juan, la enseñanza la vamos a avanzar en el versículo 2. Pero Juan le escribe a un amigo que se llama Gallo. ¿Sí? Y cuando él escribe, es interesante cómo él escribe, para que uno tenga un buen viaje. Voy a empezar por el tercer versículo. El tercer versículo dice: mucho, ayúdame a leer. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Para que haya un buen viaje o tengamos una buena vida, debe haber algo que algunos cristianos no quieren, que llama prosperidad. Yo sí creo que Dios prospera a sus hijos. Claro, la prosperidad de Dios es integral. ¿Sí? Espíritu, nacido de nuevo, alma transformada y cuerpo sano, bendecido. ¿Sí? Entonces, la prosperidad empieza cuando uno comienza a andar en la verdad. Y la verdad es que la Biblia dice que nosotros somos benditos con toda bendición. ¿Ha leído? Sí. ¿Y toda bendición incluirá la parte material? Sí. ¿Económica? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo empieza la prosperidad de Dios, bíblicamente hablando? Cuando uno comienza a andar en la verdad. Cuando uno comienza a vivir por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dicen las circunstancias, la realidad que es transitoria, pasajera, que uno puede estar pasando un momento difícil, hace parte del viaje, ¿sí? Pero esa no es la verdad. La realidad es pasajera, la verdad permanece, ¿sí? Y luego dice el verso 4, él va a leer: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, ese andar no es simplemente de dar paso en adelante, sino de las decisiones que uno toma en la vida por las que uno vive. Entonces dice que la prosperidad bíblica empieza cuando uno empieza andando en la verdad. Pero para uno andar en la verdad hay que cambiar la manera de pensar, porque muchas veces, habiendo sido nacidos de nuevo ya, pero viviendo todavía como esclavos por nuestra manera de pensar. Entonces la prosperidad de Dios comienza naciendo el espíritu de nuevo, pero sigue con un alma que necesita ser transformada, ser cambiada en la manera de pensar, para que pensemos de nosotros como Dios piensa de nosotros. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque aquí en la tierra la gente es muy práctica para poner los rótulos por las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, este es de malas, este es de enfermo, este es pobre, pero Dios dice que somos bendecidos. ¿Amén? Ahora vamos a ver el verso en el que vamos a avanzar la enseñanza, que es el versículo 2. ¿Qué dice el verso 2? Amado, yo deseo que seas prosperado. Yo quisiera quitar esta palabra de la Biblia, pero ahí está. Y que dice que sea prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Y todas las cosas, ¿qué será? Todas las cosas.
texto dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio del cual nos han entregado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que es este mundo, de la manera de pensar, de la filosofía de este mundo. ¿Sí? Entonces dice que seas prosperado en todas las cosas, y luego dice y que tengas salud, porque imagínense una persona próspera pero que no puede comer. No puedo comer nada, tengo de todo pero no, como la pobre viejecita sin necesita que comer. ¿Sí? Al mirarse en el espejo la espantaba siempre ahí. Entonces hay gente espantada con plata pero no puede ni comer, no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces que tenga salud. Pero ¿cómo va a tener salud? Hay un detalle ahí. O sea que el alma necesita ser prosperada. ¿Cómo es prosperada el alma? Cuando pienso de mí como Dios piensa de mí, cuando me veo a mí como Dios me ve. No me veo como las circunstancias me ven, no me veo como el mundo me ve, me veo como Dios me ve. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son esas nuevas. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, y dice que toda, y aquí dice que prosperado en todas las cosas, dice que tenemos toda la bendición. Entonces la bendición espiritual también se va a manifestar en lo natural, pero antes de manifestarse en lo natural tiene que manifestarse en lo mental, en el alma, cambiando nuestra manera de pensar. Hay gente que piensa mal del matrimonio, por eso no tiene un matrimonio próspero, tiene un matrimonio infeliz, porque piensan mal. La Biblia dice: como piensa el hombre, así es él. Entonces digamos, dice que seas prosperado y que tengas salud, pero hay un detalle aquí. Subrayen su Biblia si es posible, si la trajo, no sé, la digital se puede subrayar: así como prospera tu alma. En palabras del Señor Jesucristo sería: conforme a tu fe. Hay gente que tiene fe para vivir pobre, para vivir solo. Hay gente que le atribuye como cierta santidad a la pobreza extrema. ¿Sí? Pero eso no es la voluntad de Dios. Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Sí? O sea que nuestro Padre Celestial no quiere vernos a nosotros ni enfermos, ni pobres, que no tengamos que comer. Él quiere vernos bien, bendecidos. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Ves? Tres elementos que vamos a hablar aquí. Número uno, que somos amados. Número dos, que tenemos salud. Y número tres, que seamos prosperados. Solamente vamos a ver esos tres puntos. Número uno, que somos amados. ¿Cómo somos? Díganlo. Amados. Los que están casados deberían decir: ella es mi amada. ¿Sí? Y ella, él es mi amado. ¿Sí o no? ¿O no? Y somos amados. Fíjense que el que escribe esta carta se describe como el discípulo amado. Realmente lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es el amor de Dios. Y ese amor de Dios nos va a aprovechar para todo, siempre y cuando nosotros lo creamos. Entonces, número uno, somos amados. Número dos, que tengamos salud, que seamos sanos. Y número tres, que seamos prosperados. Entonces nos fuimos con el primero. El primero es una afirmación: tú eres un ser humano amado por Dios. Tú eres amado por Dios. ¿Sí? Tú eres amado. Dice Juan 13:23. Hablando Juan del mismo, dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hablando de él. Cuando Jesús preguntó quién era, que dijo que alguien lo iba a traicionar. Pero había uno que era muy amado, que estaba recostado en el Señor.
Qué bueno que tengamos la mentalidad de que nuestro Padre nos ama. Que la motivación del corazón de Dios siempre es el amor. El amor es por el que nosotros estamos aquí. Y que servimos es por amor. Entonces tú eres amado. Juan 15:13 dice, ¿qué dice? Y nadie, ayúdame a leer, como si fuera amado. Y nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. La mayor demostración de amor que ha visto la humanidad en toda su historia es a Jesús entregando su vida por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. ¿Sí? Siendo nosotros sus enemigos. Entonces, somos amados. ¿Eres amado? Y cuando nacimos de nuevo, miren lo que ocurrió. Romanos 5:5 dice lo que ocurrió. Le fue revelado el apóstol Pablo. Dice, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios, el amor perfecto, ¿qué pasó con ese amor? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Somos amados? ¿Cuántos amados hay aquí? Es un amado del Señor. ¿Los amados se equivocan? ¿Y entonces los amados se van? ¿Porque se equivocaron? La Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, pensando eso, que si uno murió por nosotros, la mayor muestra de amor, que por todos murió, para que los que vivimos, ¿cuántos están vivos? Ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que hizo la mayor muestra de amor, murió por todos nosotros. Por eso estamos aquí, porque somos amados. Nunca pierda de vista que usted es un amado de Dios. Nunca se deje engañar del enemigo, que Dios no lo ama. Dios lo ama, así usted se equivoque. Sigue siendo amado. Y realmente el que nos perfecciona es el amor de Dios. Miren lo que dice la Escritura en 1 Juan 4. Y del amor, ese amor perfecto, ¿qué pasa? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor o no ha madurado en amor. Entonces, cuando vivimos por miedo, tenemos una relación de pareja y queremos mantenerla por miedos y por temores, no hemos entendido el amor de Dios. Todavía estamos viviendo como el mundo vive. Cuando vivimos, ¿se acuerdan que aquí predicamos de 1 Pedro, que dice el versículo 3:7 dice, sin temer, el 6 dice, sin temer ninguna amenaza? ¿Se acuerdan que la cantamos? No me amenace, no me amenace. Se habla de relaciones matrimoniales. 1 Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Sí? Y entonces habla de las mujeres santas. Dice que ellas vivían como Sara sin temer ninguna amenaza. Entonces, si todavía tenemos relaciones, cualquiera que sea, de matrimonio, de familia, laborales o ministeriales, basados en la amenaza, no hemos entendido el amor de Dios. No hemos madurado en el amor de Dios. Estamos viviendo de acuerdo a la filosofía del mundo. Recuerden que la filosofía del mundo es la corriente de Satanás. Cuando la gente, y si usted hace eso, yo hago eso, y si usted me quita esto, yo quito eso, y yo y parece cuando los perros están comiendo, y vive así la gente. ¿Son cristianos? Sí, pero no han sido perfeccionados en amor. No han entendido que son amados. Nunca basen sus relaciones en temor. De pequeño fue un niño atemorizado, me orinaba en la cama. Miedo, vivía con miedo. Le tenía pánico a mi papá. Cuando ya crecí, cuando tuve mis hijas, le pedí a Dios que nunca ellas me tengan miedo a mí. Que me vean como una figura de amor, nunca de temor, nunca de miedo. Porque el miedo es el modelo del diablo, es el modelo del mundo. Nunca base sus relaciones en el temor. Sea perfeccionado en él, amor, porque el amor que hace es amor el temor. El que vive el temor siempre está teniendo castigo. Uy, ¿qué me van a hacer? Uy, ¿qué dijo el pastor? Uy, ¿qué dijo el otro? Uy, ¿qué dijo el líder? Uy, ¿qué dijo mi esposa? Uy, ¿qué dijo el presidente? Uy, qué miedo. Y usted no ha visto que hay gente que dice, me muero de miedo. Esa es la ley del mundo.
de la ley del monte. La gente vive así. Pero Dios me reveló su amor y me dijo: no le tengas miedo a nadie, tampoco le inspires miedo a nadie. Si podemos acercarnos a Dios, que es el Señor y dueño absoluto de todo, ¿qué le vamos a tener miedo a un ser humano? ¿O qué le vamos a inspirar miedo a un ser humano? Lo más horrible es vivir relaciones basadas en él. Uy, qué miedo, uy, qué temor, uy, qué susto, me asusté, qué susto. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero no está hablando de miedo, está hablando de reverencia, respeto, honra. Eso es lo que está hablando, no de miedo, ¿sí? De honrarlo, de venerarlo, de respetarlo, de adorarlo. Entonces, ¿tú eres un hijo amado? ¿Atemorizado? No. Amado. ¿Cuántos son amados? Amén. Sí, pero si usted es amado, grite así como cuando uno es amado. Amén. Y si Dios te ama, ya estás completo. Sí, amén. Y para que alguien te pueda amar, ese alguien debe amar a Dios. Amén. Y ser perfeccionados en amor es un trabajo que hacemos todos los días. Nadie puede decir que ya completó ese trabajo. El pastor predicaba el domingo: no es que no tengamos miedo, todos lo tenemos, es que no seamos controlados por él. ¿Sí? Todos sentimos miedo en algún momento, pero que no seamos controlados por él. Número 1, eres amado. Y me dice: mi comadre partido de la selección colombiana en el mundial. Mal chiste. Me dijeron que fuera rápido. Número 2, eres sano. ¿Cuántos son sanos? Amén. Eres amado, eres sano. En Isaías 53, unos 750 años antes del sacrificio de Cristo, el profeta Isaías, por el Espíritu de Dios, profetizó de la obra de Cristo, y entre la parte que profetizó, versículo 4, dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Tiempo pasado, ciertísimamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué más? Ayúdame a leer. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Usted fue sanado? Sí, amén. ¿Todavía le dan enfermedades? Sí. Pero usted se toma esa palabra: yo estoy sano. La circunstancia puede ser que tengo un síntoma, pero yo me aferro a la palabra porque yo soy sano. La circunstancia puede decir que estoy enfermo, pero la verdad dice que soy sano. Número 1, soy amado. Número 2, soy sano. Soy sano. Soy sano. Soy sano. Soy sano. ¿Con la vacuna? No. El Señor me sanó. ¿Sí? Soy sano. Ahora, el hecho que usted es sano no quiere decir que usted no pueda ir al médico. En el mejor sentido, y no se puede generalizar, pero en el mejor sentido, la ciencia médica está a servicio de la salud. En el último tiempo a veces hay algunas fallas en el pensamiento, pero en el mejor sentido, ¿no? Entonces, usted puede ir al médico, pero no crea todo lo que el médico le dice. ¿Sí? No tenga la palabra del médico como palabra de Dios. ¿Sí? No está mal que usted haga un chequeo médico, ¿o sí? Pero usted quiere mantenerse siempre sano y manténgase en la palabra de Dios. La Biblia dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y que no se aparte de esta palabra, y manténgase en esta palabra, y se pelea la buena batalla de la fe con la palabra de Dios, porque tú eres sano. ¿Tú eres qué? Sano. ¿Tú eres qué? Sano. Sano. Eres sano. Y número 3, ustedes lo llaman don Próspero Billetes. Amén. Poquitos lo creyeron. A ustedes le llaman don Próspero Billetes. Amén.
Un predicador que vino de los Estados Unidos a Rema dijo: soy un imán de dinero, las riquezas me persiguen. Eso para un legalista le rompe el coco. Pero la Biblia dice que Dios tiene las riquezas del injusto para el justo. La Biblia dice: riquezas, honra y vida son la recompensa del que ama y sirve al Señor. La Biblia dice: mío es el oro y mía es la plata, pero al renglón seguido dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y si usted lee la Biblia en todo su contexto, empezando desde Abraham, el padre de la fe, usted ve que la bendición de Dios le enriqueció materialmente también. ¿Cuál es el problema? El problema es mental. No es ni siquiera que uno diga: ¿cuánto me tengo? El problema no está en el bolsillo. El problema está en la mente. Porque el dinero es un recurso. ¿Está hecho? Sí. ¿Qué pasa? Que a veces no hay flujo de caja. Que hay un bloqueo mental. Entonces la gente tiene un pensamiento y dice: como yo vivo en tal sector, soy pobre. O soy de la familia X, soy pobre. La Biblia dice, escuche bien lo que dice la Biblia, que el Señor, siendo rico, hablando de Jesús, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Esa es parte de la obra de entrar. Léase un libro, lo encuentra en PSI, que se llama Redimido. Dice, le va a resumir, se llama Redimido. Y habla de que fuimos redimidos. Dice que por muerte espiritual tenemos vida espiritual, vida abundante. Dice que por enfermedad física tenemos salud divina. Dice que por pobreza económica tenemos abundancia. Es la obra redentora de Jesús. Entonces, prosperado. Dice el texto de hoy: amado. Amado. A ver, ¿dónde están los amados? Yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Así como prosperado. Pero aquí está la condición. Espere que se me volvió esto. Se lo volvió a subrayar. ¿Cuál es la condición? Así como prosperado. El problema es que la gente vive escuchando los vallenatos de oro. El problema es que la gente vive escuchando el perrea. El problema es que la gente vive con el sintonizada en el canal del mundo y poco palabras. Entonces, como su alma no está siendo prosperada, sino que está cantando lo que el mundo canta, está bailando lo que el mundo baila, está yendo como los que van por la autopista ancha que conduce al infierno, pues ¿cómo puede ser prosperado? El problema es que nació de nuevo, pero todavía, como dice la Biblia, en tanto que el heredero es niño, o sea, tiene una manera de pensar muy infantil, porque no ha crecido en la palabra, entonces no puede recibir la herencia. ¿Sí? Está todavía como un estado. ¿Por qué? Porque no ha prosperado. Pues no. ¿Cuándo fue prosperado el espíritu? Al hacer de nuevo recibimos todo, el paquete, todo completo, todo. Pero hay un proceso. ¿Dónde está el proceso? En el alma. Por eso dice que reciba la palabra implantada con mansedumbre, la cual puede salvar su alma. ¿Salvar su alma de qué? De la pobreza. Cuando Jesús leyó Isaías 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y lo primero que dijo fue: me ha enviado a anunciar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál buena noticia sería para un pobre? Que ya no va a ser más pobre. Para el enfermo, ¿cuál es la buena noticia? Porque ya va a ser sano. Para el ciego, pues que va a tener vista, y para el paralítico, que se va a poder levantar. ¿No? Para el estéril, pues que va a poder tener hijos. ¿Sí? ¿Están aquí? Es la buena noticia, está, pero entonces depende cómo yo la recibo en mi mente, porque a veces la pobreza está ¿dónde? En la mente. ¿Sí? En la mente. Miren lo que dice, es la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué significa ser prosperado en el alma? El profeta Jeremías, hablando del pueblo de Israel, lo explicó. Entonces, ¿cómo Dios va a prosperar el alma? Dios va a comenzar a sembrar semillas de fe en su mente. Dice que la fe es por el oír, la palabra de Dios. Pues Dios va a sembrar semillas de fe. Pero usted las va a cultivar en la medida que ama la palabra y la escucha. Entonces, cada día
La Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Para el incrédulo es una locura, más para los creyentes es poder de Dios. Entonces va a comenzar a sembrar semillas. ¿Para qué? Para tratar de cambiar esa mentalidad. ¿Sí? El pueblo de Israel, estando en Egipto, esclavos, lo narra Jeremías, dice que cuando él los hiciera volver, los prosperaría. Miren cómo lo dice el profeta Jeremías, en Jeremías 31:25. Léalo conmigo. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Pero ahí está hablando de qué área del ser humano. El alma. El alma. Los jóvenes hicieron ese, por eso lo dejamos hoy. Ese mural. ¿Sí? ¿El problema dónde está? En la mente. ¿Sí? Entonces, estamos pensando en lo que dice Jeremías, pero también estamos estudiando tercera Juan 3, tercera Juan 2. Entonces, dice Jeremías, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. ¿Qué significa prosperidad según lo que dice Jeremías? Significa alcanzar un estado de satisfacción, bienestar que no se puede perder a pesar de las circunstancias adversas. O sea, prosperidad no es que no va a tener circunstancias difíciles, es que usted alcanzó un estado de satisfacción. ¿Sí? Prosperidad, satisfaré al alma cansada, afligida. Es un estado de satisfacción, de bienestar que no puede ser quitado a pesar de las circunstancias adversas, difíciles. ¿Sí? Eso es prosperidad, según la Biblia. Entonces, Dios nos dio un estado de satisfacción, de bienestar que no puede ser quitado a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Sí? Pueden haber circunstancias muy difíciles, pero no va a ser quitado ese estado de prosperidad, de bendición que Dios ha dado sobre su vida. Se le puede caer el control de la mano, pero la bendición de Dios no puede ser quitada. Entonces, según tercera de Juan, significa la palabra, ahí la palabra próspero, prosperado en el griego, es así como dice aquí, eudoo, que significa literalmente tener éxito en alcanzar. Tener éxito en alcanzar. Entonces, cuando uno mira a Abraham, por ejemplo, usted mira que Abraham era más poderoso que las naciones vecinas, que tenía un ejército más grande que las naciones vecinas. Y a veces nosotros, escuchen, a veces nosotros criticamos a iglesias que han prosperado, a ministros que han prosperado, porque no entendemos que la prosperidad viene de Dios y no sabemos el proceso que ellos han vivido. Ignorando lo que han vivido y juzgando por lo que ven nuestros ojos, criticamos. Nunca critique cuando Dios prospera a otro. Más bien dele gracias a Dios y diga, ese mismo Dios de Abraham que prosperó a su iglesia, que prosperó a ese hermano, que prosperó a ese ministro, es mi Dios y Él lo hará también conmigo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que tengamos? Y si amado, yo deseo que sea prosperado y que tenga salud así como prospera tu alma. Entonces, quiero colocar un ejemplo. Un ejemplo de prosperidad en la Biblia que me llama mucho la atención es José. Estudias en Génesis, todo Génesis, la historia de José. José era amado del papá. El favor de Dios significa que usted es favorito de Dios. Era el favorito. ¿Había más hermanos? Sí. Pero ese era el amado, el favorito. Y dice que su padre le regaló una túnica de color. La túnica que le dio era más fina que la de todos sus hermanos. Y José tenía sueños de prosperidad, de bendición. Y contaba sus sueños a sus hermanos, y los hermanos lo odiaban. Y cuando lo vieron que salió con esa túnica, el 25 de diciembre, el mejor vestido de todos,
Le tuvieron más envidia. Y aparte de eso era comunicador social y periodista. Y él iba y miraba lo malo que estaban haciendo sus hermanos. Él le da a su papá, miren lo que están haciendo, sin vergüenza, vean lo que están haciendo. Es sinvergüenza. Entonces lo odiaban más porque él tenía sueños donde él iba a ser prosperado más que sus hermanos, y aparte ya vestía mejor, aunque era de los hijos menores. La Biblia dice que Dios es el que levanta del polvo al pobre y lo sienta con príncipes. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Entonces, los hermanitos, hay algunos hermanitos que son lindos, ¿no? Hermanitos lindos, cuando él va a ver cómo estaba, entonces iba con su túnica, imagínense, y dijeron, vamos a matarlo. Y había un pozo profundo, allá no hay quebradas, ríos como aquí, había un pozo profundo donde sacaba el agua. Muchos de esos pozos profundos ya se acababan sin agua, entonces se llamaba una cisterna. Entonces lo botaron allá, ¡pum! Y le quitaron la túnica, miren por acá, no entraba la túnica. Luego le botaron de examen y dijo, vamos a llevarla a mi papá, le dimos alguna piedra, se lo tragó, lo que fue de su hijo de la túnica de Moisés. Y veremos qué será en sus sueños. Eso hace el envidioso, el que no ha entendido la prosperidad que Dios da, hace eso. Él tiene envidia de ver cuando el otro prospera. Él quiere ver al otro muerto antes que bendecido por Dios. Y él dice, vamos a matarlo, vamos a ver qué será de sus sueños. Pero en la protección divina, uno de sus hermanos dijo, no lo matemos. Quedan nosotros cargando con la sangre de nuestro propio hermano. Más bien, ¿sabe qué? Saquémosle la cisterna así de nudo y vendámoslo parejito. Que se lo lleven allá esclavo. Entonces pasaba una compañía de comerciantes, sí, dicen que eran de Madián, y lo vendieron. O sea, que no era la en Cortina, y lo vendieron, ¿sí? Y lo llevaron para Egipto como esclavo. Diga, circunstancias. José pudo haber pensado, ¿qué próspero voy a hacer yo? Cuando mis propios hermanos me van a matar. ¿Qué próspero puedo ser yo en el fondo de un pozo allá muriéndome? ¿Qué próspero puedo ser yo vendido como qué? Esclavo. Pero la gracia de Dios, el favor, diga, el favor de Dios, diga, soy favorito de Dios. Soy amado, soy salvo, soy próspero. Y entonces el favor de Dios estaba con él, y entonces llevaron a la casa de un general egipcio que se llamaba Potifar. Y Potifar lo pone en su casa como administrador. Dice que por la gracia de Dios, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y le iba muy bien. Lo único que no lo puso a cargo fue la esposa. Pero la esposa se enamoró de él. Cuando Dios se prospera, habrá gente inadecuada que pondrá los ojos en ti. Tienes que tener cuidado. Este siempre vivía corriendo desnudo. Ahí salió y perdió también la túnica. Sí, allá ya había perdido, cayendo en la cisterna ya perdido la túnica. Aquí vuelve y pierde la túnica, huyendo de esa mujer. Esa mujer que era como colosa. ¿Sí? Entonces salió huyendo de ahí. Lo acusa a ella de violador. Entonces, cuando el esposo llega, le dice: mire ese esclavo que usted trajo de allá, de Israel. Trató de violar, y aquí tengo la prueba, mire la túnica. ¿Qué debería hacerse con un violador en ese tiempo? Había que matarlo. Pero la gracia, digamos, soy favorito de Dios. La gracia de Dios estaba con él. Y entonces Potifar dijo: bueno, no lo matemos, llevémoslo, echémoslo a la cárcel. Metámoslo a la cárcel, este sinvergüenza. Entonces lo echó a la cárcel. Ahora, ¿qué prosperidad puede haber en la cárcel? Que la cárcel es el peor lugar para uno prosperar. Pero Dios le dio favor en la cárcel, y entonces él llegó a ser el encargado, el administrador de la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios le da tal favor que de ahí sale a ser el primer ministro de Egipto, el gobernador de Egipto. Dios le muestra los 7 años que venían de abundancia, pero después de eso vendrían 7 años de escasez. Véase la historia. Y entonces
Manda a llamar a todos porque el faraón estaba angustiado por ese sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y no podía dormir. 7 espigas robustas y 7 espigas secas, y ninguno pudo decirle qué significaba el sueño. Entonces mandan a traer de la cárcel al favorito de Dios. El favorito de Dios le dice: mire, los 2 sueños significan lo mismo. Dios va a traer sobre la nación 7 años de abundancia, tanta que no habrá donde echar tanta comida, pero después de esos 7 años vendrán 7 años de escasez, cesario para administrar en la abundancia lo que vendrá. Entonces, ¿escogen quién? No, pues ¿quién vamos a escoger? El favorito de Dios. Y lo nombran gobernador, el primer ministro de Egipto. Después de eso vienen sus hermanitos. Cuando hubo hambre, entonces vienen sus hermanitos. No lo conocieron. Y entonces se postran, se cumplió el sueño. Se postran ante José. Le piden que por favor les dé comida. Finalmente él termina reconciliándose con ellos. Y en el capítulo 45 dice la escritura: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ni lo conocían. Dios te va a prosperar tanto que ni te conocerán tus enemigos. Dice: yo soy José, vive aún mi padre. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Lo peor que uno puede hacer es ser envidioso. Dios trata con nuestro corazón. El envidioso se amarga y va a sufrir mucho cuando vea cómo Dios bendice, cómo Dios prospera. Luego dice el versículo 4, dice la escritura del verso 4: entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que sus excelencias de pies. Esos que sus excelencias cogieron la túnica y la mataron un corderito allá y la tuvieron de sangre. Ese soy yo. Ese que salió del tubo de las cisternas, ese soy yo. Ese que tenía sueños de grandes, ese soy yo. Pero siempre creí que era amado por Dios, siempre creí que tenía el favor de Dios, siempre creí que era el favorito. A pesar de todas las circunstancias que viví, siempre creí que Dios cumplió su palabra. Dios me prosperará. Ahora lo que termina diciendo: ahora pues, no se entristezca, ni desprecie haberme venido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Qué quiero decir? Dios puede cambiar lo que el diablo trata de hacer para maldecirte, para que sea bendición para ti. Me gustó algo que decía un predicador en la campaña de explosión de palabra, poder y gloria en este 2022. Lo que Dios ha bendecido, nadie le puede maldecir. Usted es bendecido de Dios, y donde quiera que vaya le irá bien. Dios recuperará toda obra de su mano. Dios le dará gracia. ¿Cómo? No sé, pero vendrán uno y otro diciendo. Entonces finalmente nosotros vemos aquí un ejemplo de la prosperidad de Dios. ¿Todas dificultades? No sé. Entonces, la prosperidad de Dios no implica que no haya dificultades. Implica que usted se mantiene creyendo que el favor de Dios está sobre usted, creyendo que usted es un hombre sano, creyendo que usted es una persona bendecida, creyendo que Dios prospera todo, porque hay un proceso donde en el alma, viviendo ese proceso, creyendo. La Biblia dice que el que cree verá la gloria de Dios. Que ninguno que ha confiado en el Señor ha sido avergonzado. Pero el que lucha en sus propias fuerzas y el que por sus propias fuerzas trata de imponer su propio criterio, sí será avergonzado, porque no ha confiado en el Señor. Nuestra confianza entonces debe estar en el Señor. Entonces finalmente el deseo de Dios es que tengas un buen viaje, ¿cierto? Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces finalmente el deseo de Dios es que tú entiendas y que yo entienda que somos amados. Es que entendamos nosotros que somos salvos y que entendamos que toda obra de nuestra mano Dios la prospera. Pero cuando uno entiende eso, uno aprende a fluir con el Espíritu Santo, uno aprende a fluir el amor, uno aprende a vivir el amor. Entonces finalmente se cumplirá eso que dice el Señor en su palabra,
que el que cree, como dice la Escritura, en su interior correrá ríos de agua viva. Usted caminará, no se cansará, correrá, no se fatigará. Entonces usted alcanzará un estado de satisfacción en este resto del 2022. Un estado de plenitud que no puede ser quitado a pesar de las circunstancias adversas. Te bendigo esta mañana con esta palabra.